Gracias, señora presidenta. Pues, a ver, no sé muy bien qué decir porque hubiera deseado una respuesta mucho más concreta y puntual a mis observaciones. Empecemos por la señora ministra. Yo hice una advertencia al principio de este debate. Mencioné la historia del niño, al que el profesor le dice, vas a estudiar sobre elefantes y hormigas, porque mañana te va a preguntar sobre elefantes y hormigas. Si el niño solo estudia sobre hormigas y llega a clase, el profesor le presenta, háblame de los elefantes. Y el niño habla, los elefantes pisan a las hormigas, y dura una hora hablando de hormigas. Eso fue básicamente la presentación o la respuesta de la señora ministra. No hubo respuesta. Del otro lado. Bueno, a ver. Luego intervino el señor presidente del ICETEX. Y pues, ¿cómo puedo resumir un poco sus respuestas? El señor director del ICETEX nos dice que él es académico y que como es académico, él puede apreciar mejor que nadie cuando un contrato es a dedo o no en virtud de ciencia y tecnología. Nosotros, algunos acá hemos sido académicos y somos senadores de la República. Y nosotros sabemos que es un contrato a dedo. Y sabemos que el contrato que usted le dio a la Universidad Cooperativa de Ciencia y Tecnología es un contrato a dedo, señor presidente del ICETEX. Es un contrato a dedo, alegando ciencia y tecnología, que es un parapeto legal para darlo a dedo. A una universidad que es la número 192 en el ranking Saber Pro. Y yo no me refería a esa universidad, me refería al contrato a dedo, para hacer un estudio de percepción. Es que yo les digo, salgan a la calle. Porque aquí lo que más me impactó de la presentación del señor presidente del ICETEX es el contraste tan agudo entre lo que piensa la calle de esta entidad y del gobierno respecto de los créditos educativos y sus políticas de alivio y lo que piensan ellos mismos de sí mismos. Y me trae unos trinos para justificar. Yo no sé si son los trinos de pronto de Víctor Muñoz, los troles del gobierno, no lo sé. Me parece sorprendente que vengan aquí a autocomplacerse, acudiendo a unos trinos y acudiendo a unas llamadas, a 1.300 llamadas, y a decir que todo es una maravilla, que todo funciona perfectamente. Es decir, es que me sorprende ese contraste tan agudo y esa falta absoluta de autocrítica. Aquí no pasa nada. Esto es una maravilla de entidad. Es un servicio excepcional. O es que si no, compáreme con los bancos comerciales. Es decir, es absolutamente estridente la desproporción de la comparación. Es que compáreme con el Grupo Aval, compáreme con el crédito que dan para una tarjeta de crédito y verá la magnificencia de mis políticas sociales y de créditos. Está comparando lo que no es comparable, señor presidente del ICETEX. ¿Cómo me va a comparar un crédito de una entidad bancaria con el crédito social de una entidad pública del Estado colombiano? Esto es un crédito social, según disposiciones de la Corte Constitucional. Y así no hubieran disposiciones de la Corte Constitucional, cualquier académico o no académico puede entender la diferencia entre un crédito comercial y un crédito social otorgado por un gobierno en ejercicio de la investidura y de la autoridad pública de ese gobierno, del mandato popular, para educar a sus jóvenes. Pero es que la comparación es que nosotros hacemos un gran trabajo porque damos mejores condiciones que el Grupo Aval o que Bancolombia y no cobramos lo mismo que cobran una tarjeta de crédito. Díganme si no somos generosos con el pueblo colombiano. ¿Qué estructura de pensamiento aporofóbico existe aquí? Agradezcan, mano de vagos, mano de atenidos, que les estamos dando un crédito. Vaya y pídalo en el Banco Aval a ver si les van a dar. Entonces no se queje.
Eso es un poco ese ejercicio despectivo y displicente hacia la gente. No se queje, o es que a usted le dan, señor de Quibdó, un crédito en la sede o en la sucursal del Banco de Colombia. Entonces, ¿de qué se queja? ¿De que yo le capitalice intereses? ¿De qué se queja? ¿O que le cobre a las 2 de la mañana? ¿De qué se queja? Antes agradezca el favor que le estoy haciendo. Aquí hay una estructura subyacente de pensamiento y de relacionamiento hacia el sujeto ciudadano. Luego, no hay que ser académico para saber cuándo una respuesta es seria, coherente, estructurada, y cuándo la respuesta es sobre todo leal con lo que aquí se ha planteado. Porque lo que aquí hubo de respuesta, señor presidente del ICETEX, fue palabrería. Palabrería. Una ráfaga de información. Ráfaga, taca, 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 durante una hora. De una cantidad de elementos que si yo sustraigo individualmente, o cualquiera, no hay que ser académico, cualquiera que sustraiga individualmente los elementos de su argumentación puede perfectamente entender su irrelevancia y su inanidad. Son inanes. No responden al fondo de lo que yo aquí planteé. Lo único que controvirtió con satisfacción fue cuando me dijo, usted tiene una cifra equivocada. Yo, miro, estoy abierto, y es que la tasa de deserción en Estados Unidos no es del 30, sino del 10, sino del 30. Fue la única cifra que me controvirtió. Una exposición de 1 hora y 20 minutos. Estoy abierto a revisar si esa pequeña cifra sobre la tasa de deserción en los Estados Unidos de pronto no es la correcta. Yo no me refería, entre otras cosas, a la tasa de deserción, sino a los incumplimientos de los créditos, en el pago de los créditos. Pero bueno, simplemente preciso que no me refería a eso. Pero es la única cifra que usted oficialmente me controvirtió de mi largo debate de 1 hora y 20. Usted en su respuesta, señor presidente del ICETEX, habló básicamente, hizo una defensa constante de las universidades, pues me regañaron por decir eso de garaje, ¿verdad? Llamémoslo así, mal ranqueadas. Es decir, que sacan malas notas en términos de ranking de Prosaber, porque eso es un ranking avalado. Y ahora, mal ranqueadas. ¿Ok? Hizo una defensa amplia y larga. Me imagino que para dar a entender por qué está justificado un contrato a dedo en una universidad que es 192 en el Prosaber, que defendió con el argumento que eso es una especie de universidad, una cooperativa. Yo también conozco muchas cooperativas que pervierten el espíritu del cooperativismo. Conozco las precooperativas de trabajo asociado, que no sirven para nada distinto a saltarse la aplicación de las leyes laborales. Pero bueno, usted también arrancó haciendo una relación abstracta de que el ICETEX es muy importante. ¿No? Nadie ha dicho que no. Que el ICETEX es muy importante, que los créditos educativos son muy importantes. La reflexión también sobre la importancia que significa para una persona estudiar. Yo creo que cualquiera estaría aquí totalmente de acuerdo con usted. También nos mencionó sobre lo importante de la libertad de elegir. Me pareció interesante esta reflexión porque sí, la libertad de elegir, la libertad de poder escoger en un mundo abstracto y teórico entre endeudarse o tomar otro camino. El problema es que hay libertades positivas y libertades negativas. Eso lo ha descrito bien Amartya Sen. Cuando usted tiene algún tipo de restricción material, su libertad de elegir queda en el papel. Entonces me citan qué importantes somos nosotros para ese muchacho del Chocó, para ese muchacho pobre de Quibdó, que le ofrecemos una gran oportunidad de escoger, de elegir. Válido sería si él pudiera elegir entre coger una deuda y esclavizarse 20, 15, 10 años, o poder estudiar en una universidad pública digna. Lo que pasa es que él no tiene libertad de elección. Él tiene el crédito o el crédito. Como tampoco tienen libertad de elección millones de personas que tienen que entrar con un trabajo precario, a destajo y en condiciones absolutamente miserables. O como tampoco tienen la elección distinta esos muchachos de Quibdó o del Bajo Audó a vivir al día, salir a buscar la comida del día para tratar de sobrevivir. Libertad de elegir, sí, de pronto
usted, para mí, para algunos, podemos y que hemos tenido esa posibilidad en la vida. Pero para la mayoría de los colombianos no, para el muchacho de estrato 1, 2 y 3, esa libertad de elegir está en el papel, es abstracta, es teórica, porque las condiciones materiales de su nacimiento, de su vida, no se lo permiten. Me impresiona mucho cómo las entidades tienden a justificarse a sí mismas. Yo creo que usted que es profesor en temas de administración, seguramente ha leído las teorías de la escogencia pública, que yo no las comparto mucho, pero son interesantes, porque Buchanan, por ejemplo, habla de cómo las entidades terminan justificándose a sí mismas. No se justifican por el servicio prestado, sino que se justifican a sí mismos porque existen. Y como han de existir y obtener una erogación presupuestal, justifican y se crean su propia narrativa de legitimación y de justificación, que con todo respeto fue lo que yo oí ahorita en su intervención. Es una defensa larga y extensa de las universidades no acreditadas, es decir, universidades de acceso. Pero eso es un poco como justificar o un poco como decir, pero ¿qué más pueden pedir los muchachos de estratos 1, 2 y 3? Eso es lo que hay. Un poco, y con una reflexión diría yo aporofóbica, de odio al pobre, es como diciendo, conténtense de esas universidades no acreditadas, pues que tienen otra alternativa. El problema aquí es que un Estado no puede permitir que universidades de mala calidad, universidades no acreditadas, se beneficien de un sistema crediticio que termina constituyendo una estafa para ese muchacho pobre, que no tiene libertad de elegir. No tiene alternativas, señor presidente del ICETEX y señora ministra. Es que él tiene la posibilidad de estudiar a una universidad de la Ivy League en los Estados Unidos, o pedir acceso a una universidad europea, o escoger entre la Universidad de Garaje, la Universidad de los Andes, la Universidad Externado, la Universidad de ICESI o EAFIT. No, eso es lo único. Y un poco lo que usted me dice es universidad de acceso. Eso es lo que hay, es la alternativa y ha permitido ensanchar la oferta, que se contenten con eso. Es que ninguna persona tiene por qué estudiar en una universidad no acreditada. No debería, en principio. Porque una universidad no acreditada se tiene que no es una universidad seria. Y es hacia allá donde se están canalizando la mitad de sus créditos. Lo vimos en las tablas que ustedes mismos han sustentado. La mitad de los créditos están llegando a universidades no acreditadas o universidades muy mal en el ranking de universidades. Y son esos mismos rectores, usted no lo desvirtuó en ningún momento, los que hicieron parte de estas comisiones de reforma del ICETEX y esas grandes comisiones de conversación nacional, creo que así se llamaba. Y eran 18 sesiones. Y digo, no, hay 5 talleres más, o yo no sé qué cosas más. Bueno, 18 sesiones, lo que sea. Ahí está, son esos mismos rectores los que no tienen ningún interés en cambiar este sistema que usted regenta, señor presidente del ICETEX. Debe ser por eso que ustedes en el ICETEX levantaron la restricción, porque eso sí lo hicieron de manera muy diligente, muy diligente. ¿Por qué? Eso no me lo explicó tampoco. Esas son las preguntas de fondo. Más allá de la larga retahíla de propaganda institucional, pero es que ustedes tampoco explicaron por qué levantaron la restricción del artículo 47 de la ley 1911. Es que aquí dijimos, señores senadores, es que las universidades acreditadas no tienen por qué recibir créditos educativos. Solo deben recibir créditos educativos en la universidad que ha hecho el esfuerzo por acreditarse. Es decir, por certificarse por parte del Estado colombiano que no están ofreciendo basura, sino algo serio. ¿Por qué levantaron esa restricción? Pues que eso va en la línea o en armonía con su exhaustiva defensa de estas universidades de acceso, de estas universidades mal ranqueadas, que también debería yo asumir que tienen derecho a existir, asumiendo un poco la lógica colombiana, que también tienen derecho a existir. Y como son las de los pobres, ¿qué importa? Son las de los pobres de este país. Algo hacen ahí. Levantaron la restricción. Eso lo habíamos legislado aquí en el Congreso de la República. No recibirán créditos educativos las universidades no acreditadas. Usted sabe el esfuerzo, usted es académico, me lo ha resaltado 4 veces. Yo fui académico de una buena profesora, tomé el camino político.
y me hice elegir por casi 100.000 colombianos. Por eso estoy sentado aquí y por eso los citamos a ustedes a estos debates de control político. Pero yo vi el proceso de acreditación de la universidad donde yo enseñaba hace muchos años, año 2003, 2002. Qué esfuerzo institucional tan inmenso el que has mencionado. Qué esfuerzo el que tienen que hacer para acreditarse, para investigar, para publicar. Qué esfuerzo realmente el que hacen para hacer valer la plata que pagan los muchachos por una matrícula. ¿Por qué levantaron esa restricción? Bueno, una universidad no acreditada, como la cooperativa, recibió un contrato a dedo para hacer una obra o un contrato de ciencia y tecnología. Y le repito, un académico perfectamente se da cuenta que esto no es ciencia y tecnología, pero con mucho más razón un político se da cuenta de que eso no es ciencia y tecnología y sabemos que hay detrás de esos contratos a dedo. Luego usted exaltó, señor presidente del ICETEX, hizo una gran defensa de la política de créditos de tasa subsidiada del gobierno. Pero cuando la propaganda, como es propaganda, es decir, la información es incompleta. Yo aquí se la tengo, señor presidente del ICETEX. Entre 2015 y 2017 hubo 67.000 créditos con tasa subsidiada. En el gobierno de Iván Duque, bajo su administración, 18-20 ha habido 43.000. ¿Qué bajaron? ¿Qué cortaron en 23.000 créditos con tasa subsidiada? ¿Qué tanto aquí usted sacó pecho aquí con esto? Yo le pregunto, pero ¿cómo puede sacar pecho si los cortaron en una tercera parte? Son una tercera parte menos. Menos. En plena crisis y en plena pandemia, ustedes bajaron de 67.000 a 43.000 los créditos con tasa subsidiada. Que no se los inventaron ustedes. Lo que hicieron ustedes fue bajarlos. Y me sacan pecho con esto, señor presidente del ICETEX. Es que usted aquí no está hablando con bobos, señor presidente del ICETEX, está hablando con senadores de la República. Que algunos han sido académicos y otros han tenido que hacerse elegir. Créanme que eso es mucho más difícil que muchas pruebas académicas en las que yo tuve que pasar en mi vida pasada. Es que vienen aquí a echar cuento, a echar propaganda. ¿Propaganda? Una ráfaga de hechos laudatorios de una administración odiada en la calle, con unos trinos. Somos una maravilla, miren los trinos de Víctor Muñoz, allá en Palacio, mírenlos acá aplaudiéndonos, se autoaplauden los gobiernos. ¿Usted cree que nosotros no conocemos todas esas tácticas y estrategias de redes sociales? Y luego, para decir que tienen una política generosa, social y de altísimo contenido humanístico, se comparan con un banco. Le dicen, pregúntele al muchacho de Quibdó, ¿qué le dirían en una sucursal del Grupo Aval? Tal vez no hay ni siquiera sucursal del Grupo Aval en Quibdó. Yo creo que ni siquiera hay. Porque aquí no hay más de 230 municipios o 50 municipios, creo que son 256 o 236, los que tienen una sucursal de un banco. Los demás son corresponsales bancarios. Aquí no hay bancos, aquí no hay capilaridad de la banca. La banca está concentrada y muy mal regulada. Y usted se compara con la banca, con un crédito comercial. No me falta que se me compare con un crédito de tarjeta de crédito para hablar y exaltar las virtudes del ICETEX. Y por otro lado, si hablamos, sí, hay una tasa. Ya vimos que ustedes redujeron, cortaron en una tercera parte el número de créditos de tasa subsidiada otorgados. Pero de todas formas, usted cuando tiene una tasa corta, las tasas de interés, por ejemplo, los estratos 1, 2 y 3, cuando usted hace la capitalización de los intereses, así sea del IPC, pues digamos que termina siendo pues, relativamente inocuo, porque de todas formas hay capitalización, por lo menos del IPC. Un anatocismo, pero bueno, ya vemos que bajaron mucho. Luego, me dicen que es que ustedes van a llegar con sus programas de alivios y van a cubrir el 50% de los deudores. Hasta ahora han llegado al 18%. Hay 158.000 beneficiarios en año y medio de pandemia. En un año y 3 meses de pandemia. Son 834.000, 158.000. Y también me saca pecho diciendo, 95%
que las ayudas han llegado a los estratos 1, 2 y 3. Valiente gracia, con el 91% de los deudores son de estratos 1, 2 y 3. Pero bueno, no es mérito, digo yo, corresponde, digamos, a la caracterización social de los deudores. Y luego me dice también, sin responderme exactamente a mis observaciones, que los apoyos a las erogaciones presupuestales del ICETEX en este tiempo de pandemia han sido de 53.000 millones de pesos. Si yo le voto esa cifra a la gente, dirán, bueno, 53.000, sigue siendo muy pequeño, sigue siendo, pues diría yo, insignificante frente a la magnitud de esta crisis social. Bueno, es proporcional, digamos, a la mezquindad de lo que ha sido el paquete de ayuda del gobierno colombiano con la clase media y con los sectores populares en esta pandemia, el más pequeño de los 5 países grandes de América Latina. Pero yo me permitiría también corregirlo en este caso. Y es que no son 53.000, porque usted me tiene que descontar aquí los 34.000 que se ganaron con la ampliación de plazos, con el ejercicio financiero de la ampliación de plazos, señor presidente del ICETEX. Es decir, usted se ganó por la izquierda 34.000 millones de pesos, extendiendo los plazos de los deudores del ICETEX. Ya vimos, lo que era un crédito por 36 millones terminó siendo de 46, lo que era una capitalización de intereses de 300.000 pesos, perdón, lo que era una aporte a capital de 300.000 pesos pasó a ser 120.000 pesos, pero eso sí siguió cobrando los mismos intereses. Ustedes han gastado 16.000 milloncitos, 16.000, en 893.000 colombianos, en el 10% de la juventud de este país. 16.000. ¿Cuánto es eso? 3 mermeladas de esas que reparten por ahí. Aquí en el Congreso. 16.000 es lo que se ha gastado el gobierno. Lo que le ha costado abrir la billetera del gobierno y gastar en los colombianos. 16.000. 16.000 milloncitos. 16.000 se ha gastado este gobierno, que es tan generoso, o por lo menos tan prolífico en anuncios, en palabrería, en verborrea, en hablar, escuchar poco, hablar mucho y llenar realidades inexistentes con palabras. Es normal. Seres humanos, cuando no tienen realizatorias concretas, llenan ese vacío con palabras. Luego, sacan pecho también con, bueno, me corrigen el término, no es un congelamiento, es una interrupción de plazos sin intereses, pero es que aquí también demostramos, por Dios, que fue la Corte las que les jaló las orejas. Ustedes estaban cobrando intereses en esos periodos de congelamiento, de interrupción de plazos. Está el fallo, lo mostré con fecha, con la referencia exacta al mismo. Ustedes arrancaron eso cobrando intereses. Cobrando intereses. Son intereses del periodo muerto. Pues que la Corte y el Consejo Estado dijo, no sean insensibles. ¿Cómo sacan pecho con esto, señor presidente del ICETEX? Sí, si esto es de la Corte, decisión de la Corte. Ustedes iban a cobrar esos intereses. Es más, nos alcanzaron a cobrar hasta junio, hasta que salió gracias a ese fallo de la Corte. Y por otro lado, tampoco me respondió. Yo les dije, pero ustedes, ¿por qué presentan como alivios nuevos algo que ya existe? Es que todo esto ya existía. Todo. Ustedes no se inventaron nada. Ustedes cogieron y reciclaron algo y dijeron, monte unas cartillitas, saque una propaganda en televisión, mucho más cara que estos 16.000 millones de pesos, que con lo que sacan pecho con los estudiantes de Colombia, y digan que esto es nuevo. Eso es como dicen en inglés, hay una palabra, no la acuerdo en español, como, bueno, refurbish, que es una palabra muy, que no, digamos, esto fue casi que reciclado. Luego, me dicen que tuvieron problemas de flujo y que tuvieron que, eso se llama flujo. Los 250.000 millones con los que tuvieron que cubrir se llama flujo. Flujo. Tengo que cubrir un flujo. Pero cuando yo proyecto que ese flujo me va a llegar en cualquier actuación contable, cualquier banco me lo cubre. ¿Cuál es la gracia de decir que tuve un problema de flujo temporal de 250.000 millones de pesos?
Las líneas de crédito, de compensación están ahí. Un flujo. El flujo volvió después. Luego dicen que es que hay una gran satisfacción porque llamé a 1.300 personas. No, yo llamo a cualquier persona náufraga a la que le tiro una tabla de salvación en una piscina de tiburones y cuando se aferra a la tabla me agradece. Después se lo come el tiburón. Usted llama a una persona y le dice, no, fresco, no te preocupes, ya no tienes que pagar 600.000 millones, ya no tienes que pagar 600.000 pesos de cuota mensual, sino 287.000, yo lo recibo como que es esta maravilla, qué alivio. Hasta que un muchacho con pésima educación financiera se da cuenta de que el crédito 36 le terminó costando 46 gracias a esa magia contable o a esa magia financiera que le están haciendo. Yo también digo inmediatamente, si tengo 20 años y me llaman y digo, ya no me cobran 600.000 sino 280, no, pues claro que estoy contento. Esperaría que el muchacho se dé el totazo y entienda cómo le están ganando plata a sus espaldas y lo esclavizaron, no sé, doble de tiempo más. Prima facie, cualquiera de nosotros en una situación así respondería de esa manera. Y luego me dicen, no, una acción maravillosa, también creamos un fondo para proyectos de emprendimiento de deudores del ICETEX. Yo quisiera saber con cuánta plata han fondeado ese fondo y le puedo apostar que no hay un peso. ¿Cuánto me equivoco? Pero viendo la práctica, ¿y cuántos créditos han adjudicado? Me dice usted que es que el ICETEX es maravilloso porque le abre la vida financiera a un muchacho, cualquier muchacho de 18, 19 años hoy en una universidad le abren un segundo producto financiero. A cualquier muchacho le regalan, si puede, una tarjeta de ahorro, una cuenta de ahorro. Yo no creo que esto sea realmente, puede usted colegir ningún éxito financiero. Entonces, para ya cerrar, no tome nada personal de esto aquí, señor y presidente del ICETEX, es un debate de control político. Simplemente quiero decirle que las entidades del Estado a veces tienden a crear sus propias narrativas y a justificarse a sí mismas. Es casi que un sesgo psicológico del funcionario, del administrador. Pero la realidad es que aquí no hubo políticas de alivio nuevas. Aquí no hubo nada innovador. Aquí ustedes cogieron y reciclaron lo que ya existía y lo presentaron en cartillas nuevas. Una línea es inaceptable e impresentable, impresentable desde cualquier punto de vista, que es el aplazamiento, la extensión de los plazos, porque además ustedes ganaron dinero con el dolor de estos muchachos. Ustedes tienden a comportarse o a pensar que son un banco. No, ustedes son una entidad del Estado colombiano. Ustedes cumplen una función social. Su fin no es el lucro. Su fin es lograr educar a los jóvenes colombianos. Entiendo que ustedes representan una institución que está montada sobre unas decisiones de política pública ya añejas, equivocadas, que tienden a pensar que pueden sustituir una educación pública que debe masificarse en un país tan pobre como el nuestro por un sistema de créditos. Un sistema de créditos en un mercado laboral que no genera empleo, en un mercado laboral totalmente precarizado y con la tasa de desempleo más alta de América Latina. Este es el país en donde el desempleo creció más en el 2020, de 54 países estudiados por la revista The Economist. Yo creo que el problema es estructural y yo creo que este debate busca esencialmente hacer un llamado al pueblo colombiano, a los partidos políticos, a los jóvenes, para entender la importancia de un sistema de educación pública en una sociedad tan desigual. Me decía el director del ICETEX, es que hay muchos países del mundo donde existen sistemas como el ICETEX, de créditos educativos. Sí, nosotros lo sabemos bien, señor director del ICETEX. Pero si usted observa en todos esos países, existe además, y sobre todo, un sistema de cuota contingente al ingreso, es decir, de pago contingente al ingreso. La misma ley que ustedes desde hace 3 años no han querido implementar. Y usted me dice, no, es que por ahí sale una voz de unos estudiantes que no quieren, no les gusta el sistema de endeudamiento privado, ergo tampoco les gusta la ley 1911.
Pero qué paradoja y qué contradicción la que usted expone aquí, porque dice que uno de los estudiantes no le dejaron aplicar la ley, pero eso sí no fue obstáculo para que ustedes presentaran una que la desconoce y que es regresiva, copiando los términos, copiando la forma, vaciándola del espíritu y de la sustancia. La conclusión es esa: ustedes no han querido implementar una ley que pues obviamente no resuelve todo el problema de educación pública porque no está diseñada para eso, pero sí, por Dios, habría sido una tabla de salvación impresionante para muchos de estos jóvenes que han pensado incluso en suicidarse. Eso sí hubiera sido un alivio real. Y lo más cruel es que su jefe, el presidente de la República, hizo campaña con ella, frente a los jóvenes, frente a los muchachos. Hizo campaña, la usó para tener votos de los jóvenes. Se la apropió como ponente. Y para un muchacho eso es como autor, eso es decir, yo soy autor. A cualquier persona externa al Congreso de la República. La usó para hacerse elegir. Llevan ustedes 3 años saboteando. ¿En beneficio sobre todo de quién? De los tiburones de este sistema, que son los dueños de las universidades, y yo siempre hago el término de garaje, porque son garajes muchas de ellas. Son verdaderos garajes. Son estafaderos. Estafan a jóvenes. Los condenan a endeudarse y a no tener futuro. Eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Muchas de esas universidades están jugando con la ilusión cándida, genuina, de un muchacho de 17, 18 años. La ilusión de un padre que a veces no tuvo ni siquiera con qué trabajar, con qué comprar una casa, pero que siente que ahí viene, que en esa oportunidad está la oportunidad que le está dando la vida a él y a su descendencia, a su amor más profundo, para reivindicarse con la vida. Por fin mi hijo va a ser un doctor. Nosotros que somos políticos y buscamos los votos en la calle, ese termómetro lo tenemos muy bien. Mi hijo por fin va a ser un doctor. Mi hijo por fin va a poder ser alguien. Que esta es una sociedad excluyente, donde el que no tiene título no existe. Tiene un elemento en las sociedades latinas muy complicado. Las sociedades protestantes no tienen ese problema. Pero por fin mi hijo va a ser un doctor. Por fin mi hijo va a ser un abogado. Por fin mi hijo va a poder estudiar. ¿Usted sabe lo que es romper esa ilusión en un ser humano? ¿Sabe lo que es destrozar de esa manera a ese muchacho? Y pensaba el mismo muchacho que iba a darle felicidad a su padre, que lo iba a reivindicar. Y entra un estafadero de estos y sale con un título que no sirve para nada, que lo único que le permite es eventualmente emplearse en algún empleo precario y miserable del Estado colombiano. Contratos de prestación de servicios de esos que estos gobiernos de la derecha populista han venido precarizando y precarizando, porque son gobiernos que solo saben hacer 3 cosas: regalarle impuestos a los mega ricos, cobrárselos a la clase media, endeudar a la clase media para que pueda estudiar y precarizar sus relaciones de trabajo. Muchas gracias, señor presidente.